La energía cinética de un cuerpo es aquella que posee debido a su movimiento. Equivale a un medio de la masa por el cuadrado de la velocidad. El bloque de abajo tiene el doble de masa y por tanto el doble de energía que el de arriba. El bloque de abajo se mueve al doble de velocidad que el de arriba, luego tiene 4 veces la energía cinética del de arriba. Estos dos bloques tienen la misma energía cinética. Tenemos 3 coches. El primero circula a 50 km por hora, el segundo a 100 y el tercero a 200. La energía cinética del segundo será 4 veces mayor que la del primero. ¿Cuántas veces mayor que la del primero será la energía cinética del tercero? La energía potencial se puede transformar en cinética y viceversa. En el caso de un péndulo hay una transformación continua de una a la otra, hasta que el péndulo acaba deteniéndose por acción de las fuerzas de rozamiento. Otro ejemplo clásico de transformación de energía potencial en energía cinética es el de la montaña rusa. Vamos a medir la energía potencial y cinética de esta bola que bajará por un tubo acodado. La altura inicial es de 1 metro. La masa de la bola es de 8,9 gramos o de 0,089 kilogramos en el sistema internacional. Una cámara de vídeo nos puede ser de gran ayuda para medir tiempos con precisión. La bola alcanza una velocidad de 3 metros por segundo. Después de realizar los cálculos, obtenemos un resultado de energía cinética muy inferior al de la energía potencial. ¿Por qué? Ahora vamos a hacer lo mismo con un péndulo. En este caso no conocemos la masa del péndulo, pero eso no nos impide comparar la energía potencial con la cinética. Obtenemos una energía potencial de 0,70 veces la masa y una cinética de 0,69, con lo que las pérdidas han sido mínimas gracias al bajo rozamiento del péndulo. Para finalizar, os voy a mostrar el caso de una pelota que bota. Podemos observar las siguientes conversiones: energía potencial gravitatoria a energía cinética, a energía potencial elástica, a energía cinética y a energía potencial gravitatoria de nuevo.